Vamos a dar inicio a esta audiencia programada para el día de hoy. Jueves 2 de mayo del 2024, 10 y 7 de la mañana, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Cheto Soria, llevará a cabo la audiencia pública virtual de confirmatoria de incautación solicitada por la Fiscalía de la Nación en el proceso seguido contra doña Dina Ercilia Boluarte Segarra y Wilfredo Oscarima Núñez por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y otros en agravio del Estado. Expediente 18-2024-2. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Por la Fiscalía. Buenos días, señor Juez Supremo. Buenos días, señores abogados de la Defensa y de la Procuraduría Pública. Por el Ministerio Público, Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, fiscal adjunto supremo del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales con los datos consignados en auto, señor juez. Gracias. Defensa Pública. Muy buenos días, señor magistrado. En esta oportunidad, por parte de la Defensa Pública, Isabel Montañez Salguero, con registro del Colegio de Abogados de Arequipa 10.351, casilla electrónica 104284, correo imontanez.sv@gmail.com, domicilio procesal en Girón Carabaya 831, Cercado de Lima. Muchas gracias. Gracias. Por la Procuraduría. Con su venia, señor Juez Supremo de Garantía, señor titular de la Acción Penal, colegas de la Defensa, señorita miembros de la Defensa Pública, del Ministerio de Justicia, muy buenos días. Por el Estado, como agraviado, el letrado Milton Vilches Grandes, con registro CAL 34481, miembro hábil del Colegio de Abogados de Lima para litigar, casilla sino institucional 119188, correo electrónico notificacionesjudiciales@pge.gov.pe. Gracias, señor magistrado. Gracias, señor. Por la defensa de la señora Boluarte. Buenos días, señor Juez Supremo. Buenos días a todas las partes procesales. El que habla, Eduardo Simón Barriga Bernal, con registro CAL 34787, casilla SINOE 32299, los demás datos consignados en actas. Gracias. Por la defensa del señor Oscarima. Su Excelencia, muy buenos días. Muy buenos días al doctor Mendoza, fiscal supremo, junto al doctor Vilches, representante de la Procuraduría, al doctor Barriga, abogado de la señora Boluarte, y a la doctora Montañez de la Defensa Pública, y a todas las personas presentes en la sala de audiencia virtual. Humberto Abanto Verástegui, con registro del Colegio de Abogados de Lima 38705, con domicilio procesal en Manuel González La Rosa 469, San Isidro, casilla SINOE 124291, correo electrónico estudio@estudioabanto.pe y teléfono celular 998-450596, abogado defensor de don Wilfredo Oscarima Núñez, quien se encuentra presente y se acreditará cuando su excelencia lo autorice. Gracias, doctor Abanto. Que se acredite su patrocinado, nombre completo y DNI, por favor. Muy buenos días, señor Juez Supremo. Buenos días con todos. Wilfredo Oscarima Núñez, DNI 068-25885. Gracias. Doctora Montañez, están las defensas de los señores investigados en este proceso. Gracias por asistir a la misma y queda dispensada de continuar en esta. Muchas gracias, señor magistrado. Con permiso. Cristian, ¿algún escrito presentado luego de la programación de la audiencia? Ningún escrito, señor juez. Ningún escrito. Un escrito. Gracias. Estará válidamente esta audiencia. Voy a dar uso de la palabra a la Fiscalía para que haga su requerimiento. Tiene 20 minutos, doctor Mendoza. Gracias, señor Juez Supremo. El asunto que nos convoca es un requerimiento de confirmatoria judicial de una medida de incautación de tipo instrumental, de 3 relojes de la marca Rolex y una pulsera Banglé de brillantes, realizada por el Ministerio Público el 10 de abril pasado, al amparo de lo establecido en el inciso 2 del artículo 218 del Código Procesal Penal. Bienes que, como escuchará, señor juez, fueron llevados para una diligencia de exhibición por el abogado presente Humberto Abanto Verástegui, en representación del antes testigo y ahora investigado Wilfredo Oscarima Núñez, quien, teniendo la obligación de exhibir solo un reloj, decidió exhibir también los otros bienes que son materia de incautación. En el desarrollo de la actividad procesal
de persecución de la acción penal, el Ministerio Público inició investigación preliminar el 18 de marzo del presente año contra Dina Ercilia Boluarte Segarra por delito de enriquecimiento ilícito, porque en su condición primero de ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y luego como presidenta de la República, abusando de aquellos cargos, entre el 29 de julio del 2021 y el 15 de marzo de 2024, habría incrementado ilícitamente su patrimonio con 3 relojes de la marca Rolex, considerados bienes de lujo o de alta gama. Asimismo, se abrió investigación entonces por omisión de consignar declaraciones en documentos por haber omitido consignar esos bienes en su declaración jurada de bienes y rentas. 14 días después, el 1 de abril del 2024, se emitió la disposición ampliatoria para considerar en el delito de enriquecimiento ilícito como incremento patrimonial, además de los relojes Rolex, joyas valorizadas en más de $160,000, incremento en cuentas bancarias por casi 450,000 soles, depósitos de origen desconocidos entre el 29 de julio de 2021 y agosto de 2022. Luego, el 24 de abril pasado, se emitió la disposición 5, por la cual se ha ampliado la investigación preliminar contra Dina Ercilia Boluarte Segarra por delito de cohecho pasivo impropio, por haber recibido en donación continuamente del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Corima Núñez, entre otros, los 3 relojes y la pulsera bangle de brillantes, materia de incautación. Esto con el propósito de realizar actos propios de su cargo como presidenta de la República y también como consecuencia de los actos que ya había realizado. También se abre investigación contra Wilfredo Corima Núñez por delito de cohecho activo genérico, por haber dado aquella donación, aquellos bienes a Dina Ercilia Boluarte Segarra. Esa misma disposición fiscal, que es de conocimiento de los sujetos procesales y también de su despacho, anota que se tenga por precisado los hechos imputados contra Dina Ercilia Boluarte Segarra por el delito de enriquecimiento ilícito, porque los 3 relojes y la pulsera bangle de brillantes, así como unos aretes de argolla de oro amarillo, constituirían en realidad cuerpo del delito de los supuestos de cohecho. Entonces, señor juez de la investigación preparatoria, el requerimiento formulado por el Ministerio Público debe entenderse en ese escenario de progresividad de la investigación. Ahora bien, con esa necesaria precisión, señor juez, debo decir lo siguiente. El acto procesal de exhibición de los 3 relojes Rolex fue ordenado desde la primera disposición fiscal. Y debía hacerlo no Wilfredo Corima Núñez, sino la investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra, o a quien ella designe, porque así se estableció. Sin embargo, pese a estar debidamente notificada, pese a que el personal fiscal acudió hasta su domicilio real y pese también a que acudimos hasta su domicilio laboral en Palacio de Gobierno y manifestar aquella públicamente su voluntad de cooperar, no lo hizo. Lo siguiente fue el requerimiento de allanamiento, registro domiciliario, registro personal, registro vehicular e incautación de los relojes o información que tuviera que ver con los ilícitos. El resultado fue negativo para el hallazgo, aunque encontramos información relevante para el caso, como las tarjetas de garantía de al menos 2 de los bienes incautados, un reloj Rolex y la pulsera bangle. Mi pregunta es, ¿quién entrega esos bienes en la modalidad que dicen fueron recibidos con las cartas de garantía? Pero bueno, eso es un tema materia de investigación. Luego, el 5 de abril de ese año, se recibe la declaración indagatoria de la investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra y se concretó la diligencia de exhibición, donde manifestó la investigada que los relojes los había entregado a Wilfredo Corima Núñez. ¿Cuándo? No supo precisar. No obstante, como Ministerio Público creemos saberlo. Señor juez, como se describe en el numeral 2.6.7 de la disposición fiscal 5, el periodista Marcos Cifuentes del programa La Encerrona ha señalado que el 12 de marzo de 2024 hicieron llegar a la investigada por medio de la Secretaría de Prensa un pliego de preguntas relacionadas al uso de los relojes, entre ellos uno de la marca Rolex, las cuales no respondió, difundiéndose la noticia que diera origen a la investigación el 14 de marzo de este año.
fecha en que había decidido entregar los artículos en cuestión, que al final no era uno, eran 3 relojes Rolex y además una pulsera, así como un par de aretes. Además, es importante se tenga en cuenta que con el denominado reloj 9, el reloj Datejust de acero con oro rosa, la investigada registró hasta 59 apariciones públicas entre el 5 de junio del 2023 y el 11 de marzo del 2024. Esto un día antes a que recibiera las preguntas del programa periodístico. El denominado reloj 12, reloj Datejust de acero con oro blanco y brillantes, registró hasta 8 apariciones públicas. Y el reloj Day President de 18 quilates, un total de 3 apariciones. ¿Cómo llegamos a Wilfredo Corima Núñez y requerirle la exhibición de uno de los relojes? Resulta, señor juez, que por providencia 27 del 26 de marzo de este año, por información de la Casa Banchero, se supo de un reloj Rolex Datejust adquirido por Wilfredo Corima Núñez, similar al que había utilizado la investigada hasta en 59 ocasiones, por lo que, sumado al reportaje periodístico del programa Cuarto Poder titulado El Rolex de Oscorima, se consideró pertinente notificarlo para que Wilfredo Oscorima Núñez, o quien él designe, cumpla con exhibir el artículo. Wilfredo Oscorima Núñez designó a su abogado defensor para que participe en aquella diligencia que se concretó el 10 de abril de este año. En la fecha indicada, en efecto, el abogado Humberto Abanto Verástegui manifestó que había llevado consigo no solo el reloj materia de exhibición, sino los otros 2 relojes y una pulsera. Se le preguntó si voluntariamente accedía a hacer entrega de esos bienes por ser necesario limitar las facultades de dominio por encontrarse relacionados al hecho punible, primero para un fin de aseguramiento de fuente material y también de prevención de ocultamiento de los bienes de probable decomiso. Pues la hipótesis inicial era que al menos 3 relojes constituían indicios de incremento patrimonial injustificado de la investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra, y que ahora, en la progresividad de la investigación, sostenemos que constituyen indicios de cohecho. La defensa señaló que no podía dar esa autorización porque el artículo 84 del Código Procesal Penal no le confería facultades de disposición o administración patrimonial. Pero, con la misma conducta procesal de colaboración, si se le requería por escrito y tuviera una autorización escrita de su defendido, pondría a disposición los bienes que se le solicitan. Esa fue la respuesta. Con esa respuesta, como la incautación de bienes relacionados con el delito, o mejor, que constituyen cuerpo del delito, no puede estar supeditada a una autorización escrita, el Ministerio Público anunció a la defensa la decisión de incautar aquellos bienes y expresó las razones jurídicas del inciso 2 del artículo 218, concordado con el numeral 11 del Acuerdo Plenario 5/2010. Se dio cuenta de los indicios de criminalidad, del riesgo de que de no incautarse del bien podría hacerse ineficaz la averiguación de la verdad con probable obstrucción de la investigación, garantizando de ese modo que lo exhibido no desaparezca o se oculte, lo cual podría dificultar su apreciación como objeto de prueba y frustraría el ulterior decomiso del bien. En buena cuenta, señor juez, el Ministerio Público ha actuado dentro de las facultades que le corresponden para el logro del propósito conforme a las normas del Código Procesal Penal, pues adoptó una medida en atención a las circunstancias del caso, esto es, considerando que eran parte de los bienes que debieron ser objeto de incautación en la orden de allanamiento y de cerraje, que fue autorizado judicialmente, que se trata de bienes vinculados al delito y, como es obvio, que se dice fueron entregados a quien las adquirió, en este caso el señor Wilfredo Corima Núñez, persona que como testigo ha sido debidamente requerida para exhibir uno de aquellos bienes, y si bien en la exhibición el testigo facultó a su abogado defensor a presentar 3 relojes y no solo uno, además de una pulsera, debe considerarse que el peligro se configura con la posibilidad de disposición de los bienes o riesgo de pérdida. De ahí que la incautación precisamente pretenda garantizar que aquellos bienes no desaparezcan o se oculten, tanto más si el propio letrado defensor manifestó que aquellos se entregarían solo teniendo autorización de su representante. Señor juez, el tipo de incautación propuesta es la instrumental. Ha recaído sobre cosas relacionadas con el delito o necesarias para su esclarecimiento. En cuanto al test de proporcionalidad, tenemos que la medida es idónea porque cumple con un fin legítimo de persecución
de casos de corrupción, donde se encuentra involucrada la primera representante del país y pretende asegurar cosas relacionadas con el delito que es imputado. Es también necesaria la medida porque no existe otro medio alternativo menos dañoso que permita viabilizar la incautación. Y es proporcional en sentido estricto porque la importancia del derecho de tenencia afectado debe ceder frente a la posibilidad de pérdida, deterioro, destrucción de bienes que son cuerpo del delito. Así mostradas las circunstancias, es proporcional la medida de incautación instrumental, pues resulta ser el único medio conducente para viabilizar la averiguación de la verdad. Por lo demás, conforme lo tiene dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 21 de noviembre de 2007, en el caso Chaparro Álvarez y Lapu Íñiguez versus Ecuador, fundamento 187, la adopción de las medidas no constituye per se una violación al derecho de propiedad si se tiene en cuenta que no significa el traslado de la titularidad del derecho de dominio. Corresponde precisar que a fin de evitar alteraciones de los bienes asignados como especies 1, 2, 3 y 4, cuya confirmatoria se solicita, se encuentran lacrados con sus respectivas cadenas de custodia y también en el Banco de la Nación, donde permanecen en la actualidad. Tenga en cuenta, señor juez, que todo esto se ve enrarecido por la trazabilidad que se dice sobre la historia de los bienes. Primero, se dijo que era un artículo de antaño, producto del esfuerzo de muchos años de trabajo. Luego, el entonces testigo, Wilfredo Corima Núñez, y su defensa, en diversos medios de comunicación, manifestaron no tener nada que ver en el caso Rolex. Incluso, el primero, Wilfredo Corima Núñez, refirió que compró uno de los relojes, el de Just Oro Rosa, para regalarlo a una familiar muy querida. Después vino lo declarado por la investigada, quien dijo que utilizaba bisutería fina y que luego los relojes como la pulsera eran un regalo no aceptado, luego préstamo aceptado, y que por molestias en el funcionamiento los había entregado a Wilfredo Corima Núñez. Definitivamente, son las propias versiones proporcionadas que nos llevan a un escenario de incredibilidad de lo acontecido, y es por ello que el Ministerio Público ha decidido ampliar la investigación en los términos ya señalados, al existir serios indicios de criminalidad de que estos bienes fueron entregados como beneficio, que es lo que soporta la incautación ordenada. Por esos fundamentos, señor juez, el Ministerio Público solicita a su digno despacho supremo se sirva a declarar la confirmatoria judicial de la medida de incautación instrumental que hemos planteado. Es todo, señor juez. Gracias, señor diputado. Por la Procuraduría. Con su venia, señor juez de garantía suprema. Señor magistrado, de la fáctica descrita por el titular de la acción penal, se tiene pues de que este caso nace el 14 de marzo del año en curso, teniendo como su génesis justamente las presuntas irregularidades en el incremento patrimonial de la señora Presidenta de la República, doña Ercilia Boluarte Segarra, en el entendido de que estos tres objetos de gran valor habrían incrementado en el ejercicio abusivo de su cargo su patrimonio, más aún este no declarado, ante el sistema de control de la Contraloría General de la República. Dicho así, señor magistrado, en el decurso de la investigación, en donde se advierte datos objetivos de sospecha a nivel simple, se tiene pues la diligencia del 10 de abril del año en curso, que hoy, estando al marco legal, el titular de la acción penal creyó por conveniente incautar y hoy es sometido al control de legalidad y constitucionalidad ante su despacho. Las defensas técnicas, señor magistrado, se han opuesto a esta incautación en el entendido de que el titular de la acción penal no ha cumplido con argumentar o justificar el test de proporcionalidad, que es la razón de ser en estas medidas limitativas de derechos. En este caso, el derecho
constitucional a la disponibilidad de la propiedad. Para ello se alega, en síntesis y como un común denominador de ambas alegaciones de fecha 17 y 18 de abril, el sentido de que no existe peligro en la demora al momento de exhibirse estos bienes, de que no se ha cumplido con justificar tanto la idoneidad, tanto la necesidad, tanto la proporcionalidad per se. Sin embargo, señor magistrado, consideramos de que el test de proporcionalidad regulado y exigido en el artículo 200 in fine de la Constitución, desde la perspectiva del agraviado, consideramos que sí se ve satisfecho para limitar un derecho constitucional como hoy nos convoca ante su despacho. Para ello señalamos, señor magistrado, ¿quién lo solicitó esta medida? ¿Quién lo realizó esta medida? El titular de la acción penal, artículo 159 de la Constitución, teniendo legitimidad no solo para instaurar causas en defensa de la sociedad, sino para poner a buen recaudo elementos, datos o indicios que estén vinculados a los hechos por la cual abre investigación. Y en este caso tenemos, señor magistrado, que en contra de la hoy presidenta de la República se tiene investigando delitos con connotación penal, como es delito de corrupción de funcionarios, cohecho, tenemos delito de enriquecimiento ilícito y omisión de declarar información en documentos. En ese contexto, señor magistrado, consideramos de que esta medida deviene en idónea, pues el que lo solicitó o el que ejecutó esta medida es el titular de la acción penal. ¿Con qué fin? Justamente de esclarecer estos hechos con criminalidad mínima a este estadio procesal. Esta medida limitativa de derechos consideramos razonable y adecuada, toda vez que lo que se pretende es justamente salvaguardar, ya no solo analizar si hubo o no peligro al momento de ofrecérselo, sino si existe inminencia de peligro de poderlo tener oportunamente cuando son estos bienes examinados. Que no se vaya a desaparecer u ocultar. Más allá, señor presidente, de la voluntad y buena fe que pueda haber tenido en su oportunidad el señor testigo Oscurima Núñez, presidente regional del GORE Junín, cuando en su momento lo presentó. Sin embargo, hoy, con la disposición fiscal número 5 del 24 de abril del año en curso, el señor ya no tiene la calidad de testigo afectado por esta medida limitativa, sino ya ostenta la calidad procesal de investigado o indagado a nivel de sospecha simple de datos criminosos que se viene investigando en esa carpeta. Asimismo, señor magistrado, en lo que respecta a la necesidad, se tiene que acorde a lo regulado en el Acuerdo Plenario 5-2010, Fundamento 11, letra B, se señala que la necesidad es básico en este tipo de medidas. Esto es, de que esta medida no exista otra menos gravosa, otra alternativa o menos lesiva que asegure los objetos incautados, los mismos que estén disponibles, como ya referí, más allá de la voluntad que pueda tener el afectado con la medida en poner oportunamente a disposición del titular de la acción penal. Asimismo, se tiene que, como referí, el señor testigo afectado por esta medida, su situación procesal ya cambió, ahora tiene la condición de indagado. Adicionado a este dato, señor magistrado, en el extremo de la justificación de la necesidad, se tiene
que la empresa que vende estos relojes en el Perú, en su testimonial que brindó ante el titular de la acción penal, el señor Héctor Banchero Herrera, gerente de la Casa Banchero, brindó, señor magistrado, información sobre las particularidades que tienen estos relojes Rolex, para poder saber, primero, su originalidad, sus características y un sinnúmero de complejidades, y de allí que lo hagan bienes de alto valor o de alta gama. Requisito este último, señor magistrado, que es sine qua non para poder establecer las características antes referidas. De allí a la necesidad de que sean puestas a buen recaudo y avaladas a través de una resolución confirmatoria. Asimismo, referente al juicio de proporcionalidad, consideramos, señor magistrado, estando a los objetivos que tiene los fines de la investigación, esto es, venir investigando delitos que tienen a este estadio de la investigación sospecha simple de criminalidad, delitos de corrupción que afectarían y lesionarían intereses institucionales, tanto de un poder del Estado, el poder ejecutivo, y de un poder subnacional, como es un gobierno regional, el gobierno regional de Junín, representado en la persona del señor Oscorima Núñez, que hoy nos acompaña. En ese entender, pretender esclarecer estos hechos es menester tener a buen recaudo estos bienes de alta gama. Así, consideramos de que este test de ponderación se ve satisfecho en sus tres juicios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad per se, con lo cual el Estado, a través de su magistratura, ponderará el poner en la balanza un interés privado, como es la propiedad, versus un interés público en un delito de criminalidad, más aún si existe una obligación del Estado de luchar contra la corrupción. De allí que la medida resulte necesaria, pues la afectación de este derecho particular que desde de por sí lo hay, sin embargo existe. De no existir esta medida, haría estéril la averiguación de la verdad en tan complejo y atípica forma de haber presuntamente enriquecido o aumentado su patrimonio una de las investigadas en esta causa. Siendo ello así, el agraviado sostiene de que está bien incautada los bienes y que ameritaría que su magistratura, con el máximo respeto, haga la ponderación y revisión a efectos de que se confirme los bienes hoy sometidos a su jurisdicción. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctor Vilches. Doctora Barriga, tiene el uso de la palabra igual por 20 minutos. Gracias, señor juez. ¿Por qué el código, señor juez, hace intervenir al Poder Judicial en una incautación? Los legisladores no diseñan la confirmatoria de incautación solamente para que el juez evalúe lo que dice el fiscal como un acto de fe, todo lo que dice es verdad y por lo tanto está bien lo que dice. El código establece la intervención de un juez porque la labor del juez es establecer las garantías necesarias a la función de un fiscal que puede excederse o no de sus atribuciones, de sus criterios. Entonces debemos verificar acá que dice la jurisprudencia respecto a la confirmatoria de la incautación. 13 menciona no solamente los elementos
218, conforme lo ha mencionado el doctor Mendoza de la Corte Suprema, sino también menciona una exigencia al juzgador, es decir, el control de la legalidad de los elementos de convicción que originan una incautación. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué ha dicho el señor fiscal? Tenemos notas periodísticas. Esos son sus medios de prueba del señor fiscal. Tenemos notas periodísticas que los he bajado. Para mí ese dogma de verdad no los actúo conforme el código exige traslado a las partes, que cada parte se pronuncie, no los actúo, los bajo de motu propio, y para mí eso es mi criterio de verdad en el juicio de sospecha inicial por el delito de enriquecimiento. Esos son sus elementos de convicción, y conforme, y vengo a llamar. Salió en la noticia esto, entonces esto es verdad para mí. Salió en la noticia otro, primero relojes, después joyas, 156.000, 500.000 soles. Va al Congreso y dice una verdad que construye, con todo respeto, el señor fiscal. ¿Qué hice en primer momento? Hicimos el allanamiento. ¿En base a qué? Bajo un criterio que estábamos negando. Eso no es verdad. Lo que hizo la defensa fue pedir una reprogramación simple y llana. La presidenta tiene varias investigaciones y no es la primera vez. Y la misma Corte Suprema, la misma área que representa el señor Hernán Mendoza Salvador, ha dado reprogramaciones a la señora presidenta un mes después. Entonces, cuando las solicitamos la reprogramación, simplemente dicen, no, para mí no es verdad lo que dices. Notifican después en una exhibición generada por la misma Fiscalía Suprema y notifican después a la defensa. Es decir, señor juez, y luego, con estas actas de incongruencia, no obstante, en estas actas de incongruencia, previamente hay solicitud de reprogramación, dicen, no, acá hay incongruencia, y las actas y los escritos de la defensa, para mí no los coloco en la acta. ¿Qué generan aquí? Una apariencia procesal. ¿Para qué? Para decir, primero voy a allanar. Y eso ocurrió el 27 de marzo. Generaron una orden de allanamiento sin introducir las alegaciones de la defensa. Señor fiscal, se le dijo, yo pido reprogramación y exhibición. Es mentira, no lo introdujo en el pedido de allanamiento. Señor fiscal, usted ha hecho una exhibición sin notificarme, me notificaron después, no lo introdujo en la orden de allanamiento. Entonces, esta es la apariencia de urgencia o demora. Luego, cuando solicitamos luego allanamiento, señor fiscal, inmediatamente, prográmeme, ya que usted está haciendo allanamientos y todo lo demás, está generando inestabilidad política, porque es un personaje político, mi defendida, está generando, no, usted declare el 5 de abril. A mí no me interesa si es inestabilidad política, es tu lectura. Declare el 5 de abril y haga la incautación, la exhibición el 5 de abril. Y declaró, respetando forzosamente, porque el titular de la acción penal es el fiscal, pero debe ser una actuación no arbitraria, no con exceso de criterio. Pero sin embargo, 5 de abril declaró, y ahí se mencionó que no tenía los relojes. ¿Qué ha originado esto? Se mencionó al señor Wilfredo Escolima y solicitaron una exhibición al señor Wilfredo Escolima. Fecha posterior, 3 o 4 días posteriores. Fue mal notificado el señor Wilfredo Escolima, y tanto no hay peligro en la demora, que es una de mis alegaciones, es que el señor fiscal dijo, ya, 6 días después, el 10 de abril, usted exhiba el reloj. Solamente había un reloj. Exhiba usted el reloj, señor Escolima, el 10 de abril. Eso es ilícito. ¿Qué urgencia existió entre la declaración de mi defendida, 5 de abril, o el 3 de abril, que vino la noticia de Banchero, hasta el 10 de abril? No había urgencia alguna. Lo hubiera notificado al señor Escolima para el 4, para el 5, para el 6, para el 7, para el 8, para el 9.
no lo hizo. ¿Hay peligro en la demora ahí? No hay peligro en la demora. Los días y los hechos nos informan eso. No es una elucubración de que hay posibilidad, hay probabilidad. No, acá lo que le estoy informando, señor juez, es que hubieron 7 días que para la Fiscalía no había peligro en la demora. Son hechos incontrovertibles. Entonces, señor juez, vino el abogado que ya previamente había designado en la primera diligencia de testimonial del señor Colima, que estaba autorizado para exhibir un reloj y exhibe 3 relojes. ¿Hay necesidad, hay urgencia? Si está actuando en ese momento el testigo conforme a las órdenes del señor fiscal, y incluso se está excediendo, trae otros relojes, que salieron más noticias. Ya para, imagino, ahí sí es una imaginación mía y es una conjetura, para ya cerrar el tema. Pero, señor juez, y ahí se sucede la incautación. No hay peligro en la demora 6 días, el señor cumple en la primera orden, dice no puedo porque está el representante de su abogado, y luego va a decir no tengo. Pero usted notifíqueme y no hay problema, notifiquen y no hay problema. Entonces, aquí se da la exigencia procesal de peligro en la demora. El hecho incontrovertible nos dice que no. Porque 6 días o 7 días después, el 3 de abril, lo ha dicho el señor fiscal en sus propias palabras, vino la información de la Casa Banchero, compró un reloj que es el mismo, que sería el mismo. Entonces no hay peligro en la demora. No. ¿Hay riesgo fundado de afectar la averiguación de la verdad? Señor juez, estamos en etapa preliminar. Y acá estamos discutiendo como si estuviéramos en una etapa de investigación preparatoria. ¿Hay riesgo fundado de afectar esta averiguación de la verdad? No hay. ¿Por qué no hay? Porque el primer día que se solicitó la exhibición y se conoció quién tenía el reloj, un reloj, ese día lo exhibió. Y se allanó el señor abogado y dijo, programen, notifiquen y se hará. Nunca ha habido observación alguna, nunca ha habido negativa en esto para exhibir los relojes o para que tenga... ¿Qué es lo que ha habido acá? Y lamentablemente el Ministerio Público, ya, estamos lamentablemente actuando en una judicialización de la política o actuando mediáticamente por lo que saca la prensa. Y más aún, cuando la prensa saca 1000 cosas, no cumplimos con las reglas del Código Penal, procesal penal. Estamos en un proceso desde el 14 de marzo, o desde el 18 de marzo, perdón. Mínimo, hay defensa desde esa fecha. El Código Procesal Penal es para respetarse. El Código es una guía de investigación. Es decir, tengo un acto, y así debes hacerlo. Tengo un acto público en los medios públicos, ¿cómo debo bajarlo? Es electrónico. Bájalo, transcríbelo y notifica las partes. ¿Lo ha realizado? No. Esa exigencia que estoy solicitando como control de la legalidad, conforme me informa la casación 316-2013 Tacna, sí es exigencia. Ahora debemos determinar, señor juez, que esta incautación se dio en el momento en que la investigación se encontraba solamente por el delito, supuesto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de declaración en procedimientos. No había nuevos delitos, no debemos confundir, eso ha sido posterior. Y si lo trae acá a ocasión, no debe ingresar. ¿Por qué? Porque esa información es posterior al acto que se pretende confirmar. No debe. Por eso, esta alegación incide en la proporcionalidad y necesidad que exige este tipo de medidas. Estamos en una preliminar, solamente por supuesto delito, enriquecimiento ilícito y omisión de declaraciones, en declaraciones juradas, y aquí verifica el señor fiscal, no, una incautación de tipo instrumental porque hay peligro, cuando no hubo peligro. Ese es lo que se debe determinar, señor juez.
Y así también, señor juez, tenemos que acá se ha configurado un abuso de discreción por parte del señor fiscal supremo. Porque tenemos que origina una apariencia de peligro, una apariencia de demora, conforme ya lo hemos expuesto, y origina ¿qué? Una posibilidad o probabilidad. Es decir, una conjetura. Y sobre conjetura podemos limitar derechos fundamentales. Creemos, señor juez, por eso el Código crea esta figura procesal, confirmatoria de incautación, para limitar los poderes de discreción que tiene el fiscal en el curso de la investigación. Y si estos poderes son excesivos, simplemente el juez debe evaluarlos y decidir. Usted, señor juez, actuó con un abuso de discreción o el uso excesivo de su poder. Porque mi deber es juez de garantías. Entonces, si tú me mientes y me dices, voy a allanar a la señora Dina Boluarte sobre supuestos que no son verdad, ahora vienes y me dices, me confirma sobre peligros en la demora, en una incautación instrumental. ¿Yo qué debo hacer? Revisar si ese peligro existe. Y ese peligro no existió. Tal es así, señor juez, que no existe peligro ni urgencia en la demora de esta incautación, que el señor fiscal, en un acto contenido en acta procesal, accedió 7 días después. Para él no era urgente cuando el abogado, en ese momento, Testigos Corima, mencionó, se me ha notificado mal, no ha habido notificación. ¿Y cómo voy a venir acá a una diligencia de exhibición? Si yo ni sabía, yo vengo a declarar como testigo, ni sabía qué diligencia existía de exhibición, pero reprogrameme, yo voy a hacer. Por eso me vuelvo a reiterar, ya terminando, señor juez. Si no ha habido peligro en la demora de urgencia, se puede examinar los otros requisitos o los otros elementos de la incautación que menciona el artículo 218 instrumental. No, señor juez, porque la proporcionalidad, la necesidad, el juicio de necesidad, el juicio de idoneidad se verifica luego de verificar esta urgencia y peligro en la demora. No se puede, no, es como una escalera, no se puede suplir los primeros escalones. Y si los primeros escalones no se han configurado, 7 días no había peligro en la demora, yo no puedo luego decir si ha habido proporcionalidad, si ha habido sobre fundamentos teóricos. Todo lo que ha mencionado aquí el señor fiscal y el señor procurador son fundamentos teóricos, son válidos, sí, pero se han saltado los 2 primeros escalones: peligro en la demora y la urgencia, la necesidad de la medida. Tal es así, el señor juez, que a un motu propio simplemente incautaron y ya. Y por estas consideraciones, señor juez, la defensa solicita que no se acoja el pedido de confirmatoria de la incautación que vamos acá a debatir. Eso es todo, señor juez. Gracias, doctor Barriga. Doctor Abanto, tiene usted la palabra. Su Excelencia, la pregunta que trae este debate es si los derechos fundamentales valen en el ámbito de la voluntad del poder público o si el poder público vale en el ámbito de los derechos fundamentales. Aquí va a tener usted una de las discusiones más ricas y creo que va a poder abrirse trocha en la necesidad de controlar los desbordes del Ministerio Público. Para esto es importante repasar, su señoría, los fundamentos de los derechos fundamentales, valga la redundancia, y su restricción. Su Excelencia no desconoce, sabe mejor que yo, que la regla general es el ejercicio pleno de los derechos fundamentales.
y que la excepción es su restricción. Y que esta restricción, para que pueda darse, tiene que ser lícita y no arbitraria. Por lícita vamos a entender, Su Excelencia, que esté prevista en la ley en sus causas y en su procedimiento. Y por arbitrariedad vamos a entender, como lo ha señalado el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, consideraciones relacionadas con la inadecuación, la injusticia, la imprevisibilidad y las debidas garantías procesales, además de consideraciones relacionadas con la razonabilidad, la necesidad y la proporcionalidad. Este es el marco general en el que debemos desarrollar este debate. Se agrega además que a los derechos fundamentales, cuando se trata de restricciones que se les impone, contiene además una cláusula que se llama una garantía, que es la garantía jurisdiccional, que encuentra pequeñas excepciones dadas por la urgencia cuando la autotutela estatal tiene que prevalecer por el peligro inminente. Si no hay un peligro inminente, la regla es que se le pide al juez la restricción. De esto trata la discusión. ¿Estamos ante una medida que restringe el derecho de propiedad? Sí. ¿Ha sido dictada por el juez? No. ¿Existe una situación de urgencia? Se alega una situación de urgencia de supuesta demora para justificar que un órgano no jurisdiccional restrinja un derecho fundamental. Y 4, se dice que se han completado todos los requisitos. Y entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Le han presentado a usted, y aquí yo diré que muchas veces más importante que lo que se dice es lo que no se dice. El Ministerio Público le ha presentado una línea de tiempo en la cual se relata que el 19 de marzo se programó una diligencia de exhibición a cargo de la señora Boluarte. El 25 de marzo hubo una solicitud, se señaló fecha para el 26, el 25 hubo una solicitud de reprogramación, el 26 se volvió a programar la exhibición, el 27 la defensa de la señora Boluarte solicitó una nueva reprogramación y entonces se solicitó el allanamiento y se allanó el domicilio de la señora Boluarte. Pregunta su Excelencia, ¿eso qué tiene que ver con el señor Oscorín? Lo que no nos cuenta el señor representante del Ministerio Público es que se nos citó a una declaración testimonial para el 4 de abril. Y al llegar a la diligencia del 4 de abril, y en esa ocasión se notificó personalmente al domicilio del señor Oscorín, e inclusive al gobierno regional. Al llegar a la diligencia, nos encontramos con que había también una orden de exhibición de un reloj de Just, marca Rolex. Y yo le dije al fiscal, que en este momento se encuentra presente, a nosotros no nos han notificado. Presurosos trajeron una supuesta notificación de correo electrónico. Y entonces yo, José, ¿usted tiene mi autorización para notificarme por correo electrónico? No. ¿Ese correo electrónico tiene acuso de recibo? No. ¿Me ha notificado? No. Señale nueva fecha. Y se señaló nueva fecha. ¿Para cuándo se señaló? Para el 10 de abril. ¿Qué ocurrió el 10 de abril, Su Excelencia? Acudí yo porque fue la instrucción de mi cliente, porque sabe que yo tengo representación procesal dictada por la ley, tanto por la ley orgánica del Poder Judicial como por el Código Procesal Penal, para que me entendieran con esa diligencia. Y no llevamos un reloj de Just, llevamos 3 relojes Rolex y una pulsera Banggood. 2 relojes son de propiedad del hijo de don Wilfredo Oscorín. Un reloj es de propiedad del señor Oscorín, al igual que la pulsera. En una resolución, en una disposición fiscal, he visto por ahí que el señor opina que porque el abogado dijo, entonces es propiedad todo el señor Oscorín. El señor fiscal de la Nación estima que eso, porque ahora vamos a hablar de cómo se montan las conjeturas. Porque para esto tiene que haber una sospecha criminal. Y la sospecha criminal que involucra a mi cliente es que mi cliente ha sobornado a la señora presidenta para que le dé fondos a su gobierno regional en buen romance.
Lamentablemente en nuestro sistema no hay control de causa probable, porque si lo hubieran esta investigación estaría cerrada. La pregunta es muy sencilla. ¿Alguien ha leído las leyes, las normas sobre presupuesto público en el Perú? ¿En el Ministerio Público conocen las normas sobre el procedimiento presupuestal en el Perú? ¿Acaso el presidente de la República, sea quien sea, la señora Boluarte o quien sea, puede con un plumazo girar dineros del Tesoro Público? Eso es imposible. Quien lea las normas presupuestales de nuestro Estado va a poder darse cuenta de que es imposible darle dinero al presidente para que le dé dinero a alguien en una dependencia pública. Hay un procedimiento que se desarrolla, está arreglado, que tiene ley, tiene decretos supremos y tiene directivas que pasa por el Ministerio de Economía y Finanzas, desde la oficina o Dirección General de Presupuesto Público al Viceministerio de Hacienda, al Ministro de Economía. Esto, Su Excelencia, si hubiera control de causa probable, estaría archivado, repito. La hipótesis es física y jurídicamente imposible. Pero vamos a progresar. Supongamos que esto puede aceptarse como una hipótesis porque esa es la regla de nuestro sistema. ¿Cuál ha sido el peligro? ¿Cuál ha sido el peligro, Su Excelencia? El día 4 nos notifican, el 10 concurro. Concurro no con un bien, sino con 4 bienes. No queda ahí. Si usted mira el acta, que espero que haya sido acompañada, va a poder ver que se perennizan los bienes, Su Excelencia. Se toman fotografías, se los describe estrictamente. Nosotros mostramos una conducta de buena fe. Y el señor fiscal le dice a usted que tiene que incautar porque hay peligro de que nosotros sustraigamos esos bienes de la acción de la justicia. Yo no le acepto ese insulto. Yo no sé si en el Ministerio Público desaparecen cosas, pero en este despacho no se hacen. Y creo que dice mucho uno cuando habla de los demás, habla mucho de uno mismo. No hemos aceptado ese agravio, Su Excelencia, porque no lo merecemos. Y entonces entramos al punto central. Entre el 4, si el señor fiscal de la Nación suponía que nosotros presentábamos un riesgo, ¿por qué no acudió donde usted? Porque se ordena la exhibición el 4 de abril. Tuvo el 5, el propio 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9 para pedirle a usted en una diligencia inaudita paz que le permitiera incautar los bienes. ¿Qué ocurrió? No lo hizo. ¿Qué expresa el hecho de que no lo haya hecho? Que no consideraba que existiera un peligro en la deuda. Así de sencillo. Ni ningún otro peligro, porque si no hubiera acudido donde usted. Pero no queda allí el problema de lo que no cuenta el Ministerio Público, su Excelencia. Mire usted el acta y dice que por disposición del fiscal de la Nación, y yo le pido que revise el requerimiento para ver dónde está la disposición del fiscal de la Nación. Porque disposición, eso está regulado en el Código Procesal Penal. Y la disposición es una decisión escrita, fundamentada para una determinación, cualquiera que ésta sea por parte del fiscal de la Nación. ¿Ha visto usted, Su Excelencia, en el requerimiento la disposición del señor fiscal de la Nación? Que establezca que cómo se satisfacen las exigencias del 218 número inciso 2 del Código Procesal Penal. No, el doctor Mendoza, delegado del fiscal de la Nación en esa diligencia, nos dijo que había una disposición del fiscal de la Nación. Yo nunca le conocí. Usted tampoco, estoy seguro. He revisado el requerimiento. Y entonces el señor procurador nos dice, ¿están satisfechos el juicio de proporcionalidad, etcétera? ¿Dónde está la disposición? ¿Dónde está la disposición que establece el cumplimiento de los presupuestos o condiciones de aplicación del artículo 218, inciso 2? Entonces me dice, no, bueno, los hemos cubierto en el
en el requerimiento. El requerimiento pide confirmar un acto de incautación. ¿Dónde está el acto procesal de incautación? Que no sea el acta, porque en esa acta se refieren a una disposición del señor fiscal de la Nación. ¿Dónde está la disposición del señor fiscal de la Nación? ¿Qué número tiene? ¿Qué fecha tiene? ¿Cuáles son sus fundamentos? A usted le piden confirmar un acto que no existe, Su Excelencia. Y vamos a progresar más aún. Si usted revisa el acta, ni siquiera se ha cumplido lo que dice el 218. Perdón. No se ha cumplido con varias reglas aquí. La primera, no concurría ningún peligro. La segunda, Su Excelencia, es que no había ninguna posibilidad de bloquear las investigaciones, porque los bienes estaban perfectamente identificados y perennizados. Por otro lado, Su Excelencia, los bienes exhibidos eran mayores a los ordenados. No se cumplió en el acta con la obligación legal de identificar al funcionario o persona que asume la responsabilidad o custodia del bien, del material incautado. Simplemente dijeron que lo incautaban. Pero más aún, se le ha citado a usted la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Pero creo que hay un hábito equivocado de citar las cosas parcialmente o no contarlas completas, porque sigue al párrafo 187, el 188, en el que la Corte Interamericana dice: sin embargo, la Corte considera que la adopción de medidas cautelares reales debe justificarse previamente en la inexistencia de otro tipo de medidas menos restrictivas del derecho a la propiedad. Asimismo, la adopción y supervisión de estas medidas debe recaer en funcionarios judiciales, teniendo en cuenta que si desaparecen las razones que justificaron la medida precautoria, el juez debe valorar la pertinencia de continuar con la restricción aún antes de la finalización del proceso. Este punto es de la mayor importancia, dado que si los bienes no siguen cumpliendo un papel relevante para continuar o impulsar la investigación, fíjese su señoría, Su Excelencia, lo que pide la Corte, que el bien cumpla un papel relevante para continuar o impulsar la investigación. La medida cautelar real debe ser levantada, so pena de convertirse en una pena anticipada. Este último evento constituiría una restricción manifiestamente desproporcionada del derecho a la propiedad. Lo que le está pidiendo el señor representante del actor civil y el señor fiscal es que usted adelante la pena de incautación. No le está pidiendo una incautación instrumental, le está pidiendo una incautación definitiva por un delito imposible. Se ha violado la excepcionalidad, se ha violado la garantía jurisdiccional. Se pretende subsanar esa violación con el pedido de confirmación de un acto inexistente, porque la incautación solo se registra el acto arbitrario de quedarse con las cosas en un acta. ¿Dónde está la disposición del fiscal? Porque esa acta, repito y voy a insistir permanentemente, se refiere a una disposición del señor fiscal de la Nación, y las disposiciones están reguladas en el Código Procesal Penal. Y esa disposición a nosotros no nos ha sido notificada y tampoco ha sido comunicada a usted. Y además, el supuesto de peligro en la demora es absolutamente inexistente. Absolutamente inexistente. Y la alegación de que nosotros vamos a sustraer esos bienes de la acción de la justicia, aparte de calumniosa, carece de fundamento. ¿Cuál es el dato objetivo que lleva al señor fiscal de la Nación a sostener que nosotros, mi defendido y yo, nos aprestamos a cometer un delito? Por todos estos fundamentos, Excelencia, yo solicito a usted respetuosamente rechazar la solicitud de confirmación y disponer la inmediata devolución de los bienes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Mendoza, tiene 7 minutos para la réplica. Gracias, señor juez. Se actúa, señor juez, en la creencia
errada de que una solicitud de reprogramación tiene una suerte de efectos suspensivos en una investigación. Es decir, como yo planteo una reprogramación, usted, señor fiscal, tiene que aceptarla. Y en esas condiciones, pues mejor le damos la investigación a los abogados para que ellos la dirijan como mejor les parezca. Eso no es lo que ocurre en el caso que es materia de abusos. Dice la defensa de la investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra que el allanamiento con orden de incautación fue una arbitrariedad. Pero el martes pasado desistieron de su pretensión de apelación ante la Corte Suprema. Entonces hay una incongruencia aquí que no logró comprender. De repente la defensa sí lo podría explicar. Dicen además la defensa de Wilfredo Corima Núñez, cuando habla de arbitrariedad por parte del Ministerio Público y describe una resolución del Comité de Derechos Humanos por imprevisibilidad. Dice, este acto fue imprevisible para la defensa, por tanto, arbitrario. Señor juez, el principal argumento que escucha usted sobre este asunto es que acudió voluntariamente a exhibir no uno, sino 4 bienes, y que por ello no existía riesgo o peligro por la demora. Sin embargo, esto era previsible. El abogado lo sabía. Tanto es así que en entrevistas varias a las que suele acudir, entre ellas al programa Milagros Leiva, al pedirle a la periodista que se presente con su patrocinado Wilfredo Corima Núñez y que traiga los relojes que va prestando, respondió: a lo mejor me piden en la exhibición que se quede en el Ministerio Público. Sabía del poder que tiene el Ministerio Público con cargo a la confirmatoria en materia de esta decisión. Con todo ello, se ha opuesto el abogado de Wilfredo Corima Núñez, también el abogado de la investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra, aunque en este último caso no comprendemos el agravio que le causa la medida, salvo que como fue una donación, esté reclamando la entrega. Solo eso justificaría su intervención. Considere, señor juez, que la medida ayudará a la investigación en determinar primero la autenticidad de los bienes que, como lo ha referido el gerente de la persona jurídica Casa Banchero, Sociedad Anónima, no puede hacerse por medio de fotografías o videos. Luego, como hemos manifestado también, la trazabilidad, que viene no solo por quien compró los relojes. Recuerde que, como consta en los comprobantes acompañados por la defensa, solo un reloj y una pulsera fueron adquiridos directamente por el investigado, además de los aretes. Los otros 2 fueron adquiridos en el extranjero, según comprobantes emitidos por Yomachop. No se sabe sobre su ingreso al país, no se sabe sobre si fueron declarados en aduana, no se sabe ni quién los trajo. Todo esto está pendiente de esclarecer, señor juez, y en materia de investigación. Con todo lo que hemos manifestado, señor, consideramos que la medida está suficientemente demostrada y debe ser confirmada. Lo olvidaba. La defensa exige la disposición del señor fiscal de la Nación. Las razones de la incautación por disposición del señor fiscal de la Nación constan en el acta. Y, solo para terminar, cuando concluye la diligencia, o antes de concluir la diligencia que está contenida en el acta, el abogado de la defensa, el testigo entonces, Corima Núñez, en vía de réplica señaló que era una interpretación errónea de la norma que está vinculada con situaciones de flagrancia y urgencia cuando no se ha podido celebrar la exhibición, toda vez que en este caso la exhibición ha sido voluntaria y espontánea, solo por una cuestión de respeto al derecho de personas, recurriré ante el juez supremo de la investigación preparatoria. Con la experiencia que tiene el doctor Abanto, seguramente no se le podría escapar algo tan evidente como lo que requiere ahora y que sí está contenido en el acta. Solo eso, señor juez. Tiene 7 minutos también en la defensa de la Procuraduría para la réplica. Concluye, señor magistrado. Señor magistrado, por un lapsus señalé de que el señor Corima Núñez era presidente regional del gobierno regional de Junín, preciso es del gobierno regional de Ayacucho. Señalado yo, señor magistrado, acá nos encontramos, señor magistrado, hemos señalado, hemos hecho mención a la misma norma, tanto legal, a la misma acuerdo plenario, a la misma artículo constitucional respecto del hecho que nos convoca
y hoy se encuentra en su despacho. Desde luego existen respetables discrepancias en cuanto a la forma de enfocar a esta medida limitativa de derechos, que desde luego lo es. Sin embargo, no nos olvidemos que la investigación preliminar o la investigación fiscal en este estadio es justamente de recabar información con índole criminal y es abierta, es progresiva. No es que se tenga una hipótesis de incriminación en este estadio. De allí a que va avanzando y se va incorporando inclusive más investigados o más hechos o se va haciendo precisiones. Entonces, estando a la naturaleza del objeto de esta investigación, se tiene que los bienes que hoy han sido incautados y pasa por el filtro constitucional de su digno despacho, estos bienes incautados, estando a que estos habrían sido un mecanismo para cohechar a la señora presidenta constitucional de la República, amerita de que no queden en la buena fe o la voluntad del titular de estas, tanto más si éste ya pasó a ser testigo a pasar de ser indagado. Señor juez de garantías, vamos a la conducta que tuvo el señor testigo en su declaración testimonial cuando se lo citó. Están allí las más de 50 preguntas que tanto por el titular de la acción penal como por el Estado agraviado se le formuló. Y como si fuese imputado, se acogió al derecho a guardar silencio. Conducta muy respetable. Ese proceder en el decurso de esta investigación hace ver de que la voluntad, en este caso, estando a la complejidad de estos artículos, entre otros datos con índole criminal, ameritan o ameritó en ese momento de que se ponga a buen recaudo, tratándose de perennizar, si cabe el término, a efectos de que en su oportunidad se establezca objetivamente la verdad. De eso se trata. Señor magistrado, si exculpa o excluimos estos bienes estando a la forma como se viene generando la hipótesis criminal, simplemente nos quedamos con fotos a través o testimonios de personas. Entonces resulta necesario, útil y ponderado afectar un derecho constitucional conforme ya señalé. Tanto más, señor magistrado, de que con ello no solamente se salvaguarda o no solamente se ha dado dentro del marco legal, sino esto tiene una ponderación constitucional, puesto lo que se pretende es esclarecer hechos graves que ya tienen trascendencia social. Y no considero de recibo decir que este es un caso periodístico per se. Tiene datos de averiguación que están contenidos en la carpeta fiscal, en donde lo que se amerita más bien es esclarecerlos objetivamente por bien de la credibilidad de las instituciones que los señores titulares hoy representan en cada uno del estadio dentro del Estado de nuestro país. Eso es la postura del agraviado a efectos de que su magistratura tenga bien ponderar y confirmar esta medida gravosa sí, pero útil y necesaria. Gracias, señor magistrado. Gracias. Doctor Barriga, tiene 7 minutos. Sí, señor juez. Vía réplica. Cuando la defensa, el que habla, se desiste de la apelación del allanamiento, menciona, sin perjuicio de las acciones administrativas que estoy incoando contra el fiscal que ha mentido al señor juez para sacar esa resolución de allanamiento. Porque ya estamos, porque considero procesalmente que carece de objeto. Discutir algo que vamos a discutir hoy día, y lo estamos haciendo. Así ha sido mi escrito, está en blanco y negro y firmado. Ese es un punto. El segundo punto, volvemos a la
Dice trazabilidad en base a recortes periodísticos, en base a declaraciones televisivas. ¿Esas son declaraciones previas? ¿Qué título le ponemos a todo lo que se dice en los medios? ¿Puede ingresar eso a un juicio oral? ¿Puede ser elemento de convicción para que usted resuelva, señor juez? Cuando sabemos que todos los programas periodísticos solo dan el punto de vista del periodista. No guardan los requisitos esenciales que la Constitución y el Código exige para una actuación procesal. Y si yo quiero incorporarlo como actuación procesal, debo cumplir con la norma procesal, es decir, intervención de las partes. ¿Ha existido en esta etapa intervención de las partes en esas bajadas de noticias? No, por eso menciono que no son elementos de convicción. Eso está definido acá, internacionalmente, y hasta en el país más dictatorial. Entonces, señor juez, don Milagros Leiva no entra, ni debe entrar, si somos racionales en un Estado de Derecho. Trazabilidad tampoco ingresa, si somos racionales en un Estado de Derecho. Acá lo que resalto, señor juez, es que nadie se ha pronunciado en vía réplica sobre las exigencias de la urgencia y peligro en la demora. 3 de abril, información de Banchero. 5 de abril, información de mi defendida respecto al señor Oscorima. 10 de abril, exhibición simple y llana. ¿Dónde está el peligro? ¿Han podido rebatir hechos incontrovertibles? No, señor juez. ¿Cómo interpretamos qué dice el Código, norma de desarrollo constitucional, cuando estamos a una restricción de derechos? Porque acá hay un criterio totalmente como su función, y considero no objetiva, porque la función del fiscal es buscar objetivamente la verdad, no trazar como verdad incontrovertible lo que me dice la noticia y voy a buscar, hago allanamientos, hago incautaciones. ¿Qué dice la ley? Y es muy claro. El artículo 7, título preliminar, norma de interpretación prevalente. Inciso 3, la ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas, así como que limite un poder conferido a las partes o establezca sanciones procesales, será interpretada restrictivamente. Es decir, si yo quiero restringir un derecho, tengo que reducir el efecto de esa norma, porque es exigencia del título preliminar. Y acá que ha existido todo lo contrario, señor juez. Si me exige peligro en la demora, veo cómo he actuado. En el caso concreto, ¿he actuado con un peligro o urgencia? No he actuado. ¿Puede incautar? No puede incautar, señor juez. Hay otras medidas, buscando ya, saltando la etapa, hay otras medidas. La incautación es la única medida de preservar una sospecha en base a conjeturas, porque eso es en base a medios periodísticos. Eso es este caso. ¿Hay otras medidas? ¿Tiene que decirle la defensa o tiene que usar su creatividad procesal el señor fiscal? Porque tengo procesos, tengo exigencias de la norma del título preliminar. Tal es así que lo incautan el 10 de abril, señor juez. Estamos 2 de mayo. Han hecho un acto de verificación conforme lo dice el señor fiscal. Vino el señor Banchero y tengo que verificar el reloj. Siquiera han dicho, voy a recurrir a peritos o pediré información a peritos en estos 20 días. No lo han hecho. Esa es la urgencia. Ese es el peligro en la demora. ¿Siquiera han mandado una exposición por evidencia de esa naturaleza? No. ¿Qué han hecho? Fue guardar el Banco de la Nación. ¿Qué decir? ¿Qué quiere decir eso? Que hay un criterio de ya sancionar. Hay un criterio de adelanto de pena. Y eso se exhibe en las conductas incontrovertibles que están en blanco y negro. No lo digo a manera de conjetura. Entonces, señor juez, ¿qué es lo que primero hago si he incautado? Actuar, pues si digo, estoy averiguando la verdad. ¿Cómo voy a averiguar la verdad? Incauto un reloj y lo guardo por 20 días. Ni siquiera saco una disposición, una previdencia.
Véngase un perito, averice un perito. Señores abogados, ustedes tienen el reloj a disposición, está bajo cadena de custodia. Vean ustedes lo que tienen que hacer. ¿Hay alguna actuación en 22 días de esta investigación preliminar? Ninguna, señor juez. Eso es un hecho incontrovertible que nos indica que no ha habido peligro en la demora ni urgencia. Que no ha habido peligro en la demora ni urgencia. Por eso, señor juez, reitero mi pedido, que no se ha dado sus requisitos. No se ha dado. Entonces, ¿cómo podemos confirmar una confirmatoria si no se ha dado sus requisitos, sus elementos esenciales para darse tal? Y más aún, cuando la ley me pide que interprete restrictivamente toda actuación que limite derechos y poderes a las partes procesales. Por esos fundamentos, señor juez, reitero mi pedido de rechazo a la confirmatoria de la incautación. Gracias, doctor. Doctor Abato, tiene el uso de la palabra para concluir. Su Excelencia, yo quiero saludar la sinceridad del representante del doctor Civil, que ha dicho lo que el Ministerio Público no se ha atrevido a decir. Y es que, en su opinión, el hecho de que el señor Oscorima se abstuviera de declarar es la razón para incautar. Ese es el motivo para incautar. Lamentablemente su declaración choca con la Constitución y choca con el propio Código que dice que el silencio no puede ser usado en contra de nadie. Y ahí hay un tema grave, ¿no? Porque si mientras mi defendido ha guardado silencio, quien no ha guardado silencio ha sido el Ministerio Público, porque hemos encontrado las piezas procesales en todos los medios de comunicación. Esos a los que le molesta que yo concurra al señor fiscal. ¿Quién los tiene? Hasta el 4 de abril, hasta hace poco tiempo, mi cliente no, porque ha sido hace poco incorporado a la investigación. Y le dicen que ahora es sospechoso de un delito del que no era al momento que se le incautó sus bienes, porque se viaja en el tiempo. Y yo repito, artículo 122 del Código Procesal Penal, las disposiciones se dictan para decidir, entre otras cosas, en toda otra actuación que requiere expresa motivación dispuesta por la ley. El acta, le pido su excelencia, voy a insistir en eso, revise, se dice que se ejecuta el acto por disposición del fiscal de la Nación. ¿Qué dice además el propio 5 del 122? Las disposiciones y los requerimientos deben estar motivados. Forma escrita. ¿Está? No está. El señor fiscal dice que yo dije algo, claro, en el acto de ejecución de la disposición que el señor había invocado, no porque conociera la disposición, porque así se está manejando el procedimiento, con imprevisibilidad de la que habla el Comité de Derechos Humanos. Dice, no, pero el señor Alberto sabe que en la ley, sí, que yo sepa que en la ley ya esa posibilidad no quiere decir que sepa, que me conste que esa posibilidad existe en los hechos. Hay que saber diferenciar los planos del ser y el deber ser. El conocimiento normativo no es conocimiento de hecho. Hay que saber diferenciar los planos. Y finalmente, sí creo que es muy importante el apunte que ha hecho el doctor Barriga. Tanta era la urgencia y tanta era la premura que ni un solo acto se ha llevado adelante para reconocer o identificar la autenticidad de la que nos habla el fiscal en su alegación, teniendo todo el poder para hacerlo. No, su excelencia. Voy a ser absolutamente claro y sincero. Ya obtuvieron el titular, ahora que devuelvan el reloj, los relojes y los bienes. Muchas gracias, su excelencia. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la Fiscalía, quien solicita una confirmatoria de la incautación de determinados bienes formulados en su requerimiento, y los argumentos de la Procuraduría, que también solicita que se declare, que se confirme esta incautación, y los argumentos tanto de la defensa de la señora Boluarte como del señor Oscorima, quienes se oponen a esta solicitud o requerimiento. Se va a pedir la resolución notificada a sus casillas electrónicas. Siendo las 11:26, se concluye la presentación. Muchas gracias. Hasta luego. Señor juez, si me permite. Señor juez, está el investigado allí presente. De repente quiere hacer... ¿Quiere hablar con patrocinado? Disculpen, voy a reabrir la audición. Doctor Abato, ¿quiere decir algo a su patrocinado? No, su excelencia. No. Ok. Muchas gracias. Hasta luego.